En el referencial de competencias docentes de Perrenau se encuentra la competencia de organizar y animar situaciones de aprendizaje. Esta competencia es global y se moviliza a través de competencias específicas. Una de ellas es la de conocer a través de una disciplina determinada los contenidos que enseñar y su traducción en objetivos de aprendizaje. No es solamente el dominio del contenido, consiste en relacionar los contenidos, por un lado, con los objetivos y por el otro, las situaciones de aprendizaje. La competencia necesaria hoy en día es controlar los contenidos con suficiente soltura y distancia para construirlos en las situaciones abiertas y las tareas complejas, aprovechando las ocasiones, partiendo del interés de los alumnos y explotando los acontecimientos. Otra competencia específica es trabajar a partir de las representaciones de los alumnos. Lo importante es darles regularmente derecho a la ciudadanía en la clase, interesarse por ellos, tratar de comprender sus raíces y su forma de coherencia, no sorprendernos de que éstas reaparezcan cuando las creíamos perdidas. Debe abrirse un espacio para la palabra, no censurar de manera inmediata las explicaciones, los razonamientos espontáneos con el pretexto de que conducen a conclusiones erróneas por parte de los estudiantes. Una tercera competencia específica es la de construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas. Una situación de aprendizaje no se produce al azar, sino que la genera un dispositivo que sitúa a los alumnos ante una tarea que cumplir, un proyecto que realizar, un problema que resolver. No existe un dispositivo general, todo depende de la disciplina, de la asignatura, de los contenidos específicos, del nivel de los alumnos y de las opciones del profesor. Practicar un método de proyecto requiere algunos dispositivos. El trabajo por situaciones problema requiere otros. Los procesos de investigación incluso requieren otros. En todos los casos existe un cierto número de parámetros que controlar para que los aprendizajes esperados se realicen. Finalmente, la competencia de comprometer a los alumnos en actividades de investigación, en proyectos de conocimiento, donde una actividad de investigación se desarrolla generalmente en varios episodios, porque requiere de tiempo. En la escuela, el horario y la capacidad de atención de los alumnos obligan a suspender la progresión para retomarla más tarde, al día siguiente o incluso hasta una semana después. Entonces, ¿cómo convertir el conocimiento en apasionante por sí mismo? No se trata solamente de una cuestión de competencia, sino de identidad y de proyecto personal del profesor. Por desgracia, todos los profesores apasionados no se creen con el derecho de compartir su pasión. Todos los profesores curiosos no logran hacer inteligible y contagioso su gusto del conocimiento. La competencia aquí descrita pasa por el arte de comunicar, de seducir, de animar, de movilizar, interviniendo como persona. Otra gran competencia general del docente es la de gestionar la progresión de los aprendizajes. A su vez, esta gran competencia también se divide en indicadores de competencia más específicos. Por ejemplo, la de concebir y controlar las situaciones problema ajustadas al nivel y a las posibilidades de los estudiantes. Aquí tenemos la cuestión de cómo gestionar la progresión de los aprendizajes practicando una pedagogía de situaciones problema. Bueno, pudiera ser optimizando la organización del tiempo que tenemos, proponiendo situaciones problema que favorezcan los aprendizajes previstos, es decir, cogen a los alumnos ahí donde se encuentran y los llevan un poco más lejos. Se trata de requerir a los alumnos proponer situaciones desafiadoras que empujan a cada uno a progresar, que estén a su alcance, por lo tanto, que sean situaciones movilizadoras.
Otro indicador de competencia es adquirir una visión longitudinal de los objetivos de la enseñanza. En este caso, un profesional no vuelve a empezar de cero con los estudiantes. Se informa de los conocimientos previos con los que ya cuenta, las estrategias, los obstáculos que presentan y avanza en la misma dirección si ésta le parece prometedora o cambia de estrategia en caso contrario, aspirando a los mismos objetivos finales. Otro indicador es el de establecer vínculos con las teorías que sostienen las actividades de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje, en principio, solo son medios al servicio de fines que autorizarían otros progresos. Según esta perspectiva, se considera que son elegidas en función de una teoría oculta, personal o compartida de lo que es mejor para aprender y progresar de este modo en los estudios. En la práctica, las cosas son menos racionales. Algunas actividades se inspiran en la tradición, la imitación y los medios de enseñanza. No siempre están pensadas según una perspectiva estratégica. A veces no están pensadas en absoluto. Además, las actividades y las situaciones propuestas se ven constantemente limitadas por el tiempo, el espacio, la obligación didáctica, las esperas de unos y otros, la cooperación comedida de los alumnos, la imaginación y las competencias del profesor. Elegir y modular las actividades de aprendizaje es una competencia esencial que no solo supone un buen conocimiento de los mecanismos generales de desarrollo y de aprendizaje, sino un control de las didácticas de las disciplinas. Cuando un profesor hace dictados sin poder decir qué virtud otorga esta actividad y se limita a evocar la tradición pedagógica o el sentido común, podemos pensar que no domina ninguna teoría del aprendizaje de la ortografía. Esta le permitiría situar el dictado entre el conjunto de actividades posibles y de elegirlas con acierto por su valor táctico y estratégico en la progresión de los aprendizajes y no por falta de algo mejor o como costumbre. Se puede decir lo mismo de toda la actividad propuesta a los alumnos, sea tradicional o sea nueva. Observar y evaluar a los alumnos en situaciones de aprendizaje según un enfoque formativo. La evaluación formativa se sitúa en la perspectiva pragmática y no tiene ningún motivo para ser estandarizada, ni notificada a los padres de los alumnos o a la administración escolar. Se incluye en la relación cotidiana entre profesor y sus alumnos. Su propósito es ayudar a cada uno a aprender, no dar explicaciones a terceros. El profesor tiene interés en adecuar la amplitud del trabajo de observación e interpretación a la situación singular del alumno, en una lógica de resolución de problemas, invirtiendo poco cuando todo va bien o cuando las dificultades son visibles a simple vista, implicándose en un diagnóstico y un seguimiento más intensivo cuando las dificultades se resisten a un primer análisis. Es importante que el profesor apueste por tecnologías y dispositivos interactivos, portadores de regulación para el alumno, que forme a sus estudiantes en la evaluación entre pares o la evaluación mutua, que desarrolle una evaluación formadora de la cual se encargue el estudiante. La autoevaluación no consiste en rellenar uno mismo su libreta, sino en dar prueba de una forma de lucidez con respecto a la manera en cómo se aprende. Que favorezca la metacognición como fuente de autorregulación en los procesos de aprendizaje y que logre seleccionar un gran número de observaciones fugaces para identificar una forma que guiará su acción y sus prioridades de intervención reguladora. Otra competencia específica en este sentido es establecer controles periódicos de competencia y tomar decisiones de progresión. Aunque se ha insistido mucho en los instrumentos y los modelos de toma de información, la cuestión central más bien es cómo organizar el trabajo en un ciclo escolar para que los profesores estén en persona o a través de relevos de tecnologías
lo más a menudo posible, en situación de recoger informaciones e influir en las actividades sobre esta base. El seguimiento depende de la gestión de los recursos humanos, que no ha logrado en el marco escolar la sofisticación de las herramientas de evaluación por criterios. Hace falta añadir que las progresiones plurianuales solo se pueden guiar en función de objetivos de desarrollo y de aprendizaje a largo plazo. Corresponde al poder organizador definir los objetivos de cada ciclo de aprendizaje en términos de competencias o de núcleos de conocimiento. Su buen uso delimita un nuevo campo de competencia para los profesores. ¿Para qué editar magníficos pedestales de competencias si los profesionales que los procuran se esfuerzan por encontrar los antiguos programas anuales? Durante décadas los profesores, anticipándose a su tiempo, se han esforzado en identificar los objetivos fundamentales escondidos entre líneas de programas conceptuales. Cuando cambia la concepción institucional de los programas, sus prácticas de repente están conformes con la norma. A la vez, otros profesores entran en desacuerdo porque no se sienten capaces de dirigir progresiones didácticas planificadas sobre más de un año y piden el mantenimiento de las balizas tradicionales. Otra competencia general es elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. Esta nos remite a un único dispositivo y todavía menos a métodos o herramientas concretas. Consiste en utilizar todos los recursos disponibles, jugar con todos los parámetros para organizar las interacciones y las actividades de manera que cada alumno constantemente o por lo menos a menudo se enfrente a las situaciones didácticas más productivas para él. Es importante que el profesor logre hacer frente a la heterogeneidad en el mismo grupo de clase. El trabajo por planeación semanal, la atribución de tareas autocorrectivas, el recurso de programas interactivos son soluciones muy valiosas en este sentido. También es importante que el profesor pueda compartimentar, ampliar la gestión de clase a un espacio más amplio, practicar el apoyo integrado, trabajar con alumnos que presenten grandes dificultades. En algunos casos, el profesor puede considerar colocar en una clase especial, brindar apoyo pedagógico fuera de la clase o algún otro tipo de recurso para apoyar a los estudiantes que lo requieran. Y finalmente debe desarrollar la cooperación entre los alumnos y algunas formas simples de enseñanza mutua. El desarrollo de la cooperación pasa por actitudes, por reglas de juego, una cultura de solidaridad, de la tolerancia, reciprocidad y una práctica regular del consejo de clase. Saber favorecer la aparición de una cultura parecida y crear instituciones internas de consenso es una de las competencias pedagógicas más importantes. No basta con asignar a los alumnos el trabajo de tareas colectivas que los hagan dependientes los unos de los otros. Finalmente, una competencia global importante para el docente de la actualidad es implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo. Podemos separar esto en varios componentes. El profesor de educación básica es importante que suscite el deseo de aprender, de explicitar la relación con el conocimiento, el sentido del trabajo escolar y desarrolle la capacidad de autoevaluación en el niño. También es necesario que se instituya y se haga funcionar el consejo de alumnos y se negocien con ellos las reglas y las obligaciones a las cuales son acreedores. También es necesario ofrecer actividades de formación opcionales, o pudiéramos decir a la carta, para los estudiantes, ya que diversificar de manera sistemática las tareas supone problemas de gestión y de material que se pueden convertir en prohibitivos, y más vale reconocerlos de manera realista. Finalmente,
se requiere que el profesor favorezca la definición de un proyecto personal del alumno. Consiste en identificar los proyectos personales existentes bajo todas sus formas, valorarlos y reforzarlos. Vemos que en esta última competencia, al igual que en las otras, se requiere de algunos conocimientos didácticos, pero también se requiere de una gran capacidad de comunicación por parte del profesor, de empatía y de respeto de la identidad del otro.